Hola, ¿qué tal? Estos minutos evangelísticos. Muy buenas tardes. Yo soy la pastora y teóloga Liz Paniagua y hoy vamos a hablar acerca de la mente emocional. La gran mayoría de las decisiones que tomamos son dirigidas por nuestra mente racional o emocional. Por eso nos equivocamos tanto, porque estamos superditados o sujetos a lo que sentimos y no siempre a lo que pensamos o a lo que podemos conectar con Dios. Tenemos tres tipos de mentes: la racional, la espiritual y la emocional, que lamentablemente es la mayoría de veces la que nos persigue. Dice la palabra en Proverbios 28:1: huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Por qué? Por sus emociones, porque tiene miedo, por lo que le genera su mente, que baja a su corazón y eso lo hace reaccionar. Mente emocional. Las emociones dictan los acontecimientos presentes y futuros de nuestra vida. La manera en la que nosotros reaccionamos abre camino o cierra brecha, nos abre o nos cierra puertas. ¿Has escuchado eso de deja las puertas abiertas? Sal bien con la gente. Pero si tengo un corazón emocional que me hicieron enojar, posiblemente yo tome decisiones basadas en ese coraje o en esa frustración que me ocasionó en un momento dado. Es importante poder entender que lo que hoy fincamos o el ladrillo que hoy ponemos fincará la base para el futuro al cual nos enfrentamos. Y frecuentemente hacemos y decimos las cosas pensando que no es para tanto, que no pasa nada, que mañana ya ni quien se acuerde. Pero cuando a ti te las hacen o a ti te las dicen, sí te acuerdas y sí pasa algo. Y sí hay relaciones que se estropean o por lo menos se quebrantan. Sí hay situaciones que nos llevan a consecuencias que no hubiéramos querido. Es importante porque cuando estamos enojados, gritamos, lastimamos, ofendemos. Es importante entender que la sanidad interior es fundamental para el buen desarrollo de nuestra mente espiritual, que es la que conecta con Dios y es la que siempre nos va a llevar a hacer lo correcto que le agrada al Padre. Es necesario tener una sanidad interior que permita poder responder de manera racional o espiritual de preferencia, porque a veces hablamos desde nuestra propia frustración, a veces reaccionamos desde nuestros complejos, a veces tenemos una actitud que emana de nuestro corazón lastimado. Hace mucho tiempo alguien me lastimó y hoy no se lo voy a permitir a nadie más y respondo de una manera excesiva. A lo mejor a mí me dio miedo que me dejaran y hoy me da temor que eso se repita y mi actuar es pasivo, lo cual tampoco es benéfico para mi vida. Alineémonos a lo que Dios quiere que nosotros hagamos siempre. Siempre estas tres mentes van a estar en conjunto para la toma de decisiones, pero ¿cuál domina? ¿Cuál domina? ¿Cuál te domina? Porque si alguien me lastimó en mi infancia, eso me generó miedos, temores, me generó frustraciones y hoy yo reacciono en base a lo que viví y no siempre eso está de acuerdo a lo que hoy estoy viviendo. Debo aprender a caminar y a reaccionar en la justa dimensión, en la justa medida. ¿Has encontrado a alguien que con muy poquito explota? ¿A alguien que tiene unas reacciones exageradas o exacerbadas? Es importante saber que una mente espiritual siempre va a buscar la justicia de Dios, siempre va a buscar caminar correctamente. Una mente espiritual se va a aguantar, pero va a reaccionar como hijo o hija de Dios. Una persona que permite que la mente espiritual sea lo que le domine, va a tomar decisiones correctas, va a ser presto para perdonar, va a dejar pasar la ofensa sin permitir que ésta llegue a su corazón y afecte sus emociones y afecte su vida en general. Siempre vamos a buscar los valores de reino y nos vamos a asegurar de que lo que hacemos y decimos esté alineado con el cielo. Mira, me dio mucho coraje, pero la voy a saludar y le voy a dar un abrazo porque eso hace una hija de Dios. Sí, me lastimó, pero voy a dejar pasar la ofensa porque eso hace una hija de Dios. Me robó y ahorita yo tengo la oportunidad de cobrársela hacia el doble.
pero voy a perdonar y voy a dejar pasar, porque mi mente y mi ser espiritual está alineada a la voluntad de Dios, y porque antes del desquite para mí va a estar mi testimonio, porque con eso Dios habla a través de mi vida y yo voy a permitir que Él florezca antes que cualquier otra cosa. La mente racional siempre va a trabajar con la información que tenemos. ¿Qué me funcionó? Lo voy a implementar ahorita. Antes me funcionó darme la media vuelta, me voy a dar la media vuelta ahorita, pero basado en el raciocinio y no tanto basado en lo que dice la palabra. Una mente racional nos va a dirigir en base a causa y efecto de lo que yo he vivido o he acumulado de información anteriormente. Es importante que yo pueda diferenciar qué me está dominando, qué está teniendo mayor peso en mi vida. A veces nos convertimos en personas vulnerables, pero recuerda que siempre que esto dé testimonio para Dios, eso no debe de ser ningún impedimento. Hay personas que dicen, ¿cómo voy a decir que yo salí del alcoholismo? Porque una mente espiritual sabe que tiene que dar testimonio. Una mente emocional tiene miedo de la burla y de la crítica, y una mente racional va a decir, es que en el pasado me criticaron, seguramente hoy me van a criticar, me voy a callar. ¿Cuál es la mente que está dominando sobre ti? ¿Qué es lo que está dirigiendo tus acciones y tus pensamientos? Cuando tratamos con las tres mentes, podemos saber que estamos alineados a Dios porque Él nos las dio. No puedes dejar las emociones de lado completamente, no, pero ¿qué domina? ¿Qué domina? Debemos de tener un justo equilibrio, un equilibrio sano, un equilibrio basado en la palabra. Podemos ver que Jesús también se enojó. Jesús la vez que tiró todas las cosas en el templo y les gritó, pero él tenía un equilibrio en donde siempre ganaba la mente espiritual. Él como hombre caminó y aprendió cosas. Dice la palabra que desde los 12 años él estaba en el templo aprendiendo. Claro que Jesús tuvo una mente racional, porque ese es el diseño de Dios sobre nuestra vida. Pero ¿qué ganaba más? ¿Qué impactaba más? Siempre fue la mente espiritual con una correcta relación con Dios. Jesús no tenía miedo de presentarse como Él era. Sabía que lo iban a juzgar, que lo iban a criticar, pero él no tenía miedo de hacer lo que el Padre le decía que tenía que hacer. Jesús no caminaba con complejos, ni caminaba con temores. Jesús tuvo una vida como la tuya y como la mía. Yo me imagino que también se burlaron de él algún día algunos niños. Me imagino que también le dijeron, no, tú no juegas, ¿no? Como es tan común ahorita. Pero Jesús no permitió que la mente racional de las experiencias pasadas le dominaran, ni tampoco tuvo emociones incorrectas. Jesús caminó alineado a la palabra. Tuvo momentos de enojo, sí los tuvo. Jesús lloró. El versículo más corto de toda la Biblia es, y Jesús lloró. Jesús tenía emociones como tú y como yo. Jesús se enojó. Jesús la vez que bajó del Getsemaní dijo, no pudieron orar siquiera una hora. Claro que Jesús experimentó emociones. Es el diseño del Padre. Pero ¿qué ganaba? Así debemos ser tú y yo. Sí con raciocinio, sí con emociones, pero también con una mente espiritual alineada a Dios para que podamos caminar de manera correcta. ¿Cuántas veces hemos dicho cosas que después nos arrepentimos? ¿Cuántas veces hemos hecho cosas que nos han traído consecuencias serias? Y siempre decimos, es que no pensé, actué, reaccioné. No podemos permitir que sea la mente emocional únicamente la que esté llevando la bandera de lo que hacemos, decimos, pensamos y de cómo actuamos con todos los demás. Las acciones de Jesús no estaban limitadas al punto de que no fueran agradables para otros. Jesús sanaba, Jesús liberaba, Jesús abrazaba, Jesús amaba, Jesús consolaba. Aún así siempre lo criticaron, a ti siempre te van a criticar. No dejes de hacer lo que Dios dice que tienes que hacer por medio de la crítica, porque te informo, siempre la va a haber. Siempre la va a haber, pero ahí entra nuestra fortaleza interior.
ahí entran nuestras convicciones, ahí entra nuestra seguridad, ahí entra el ancla de la cual tú y yo debemos estar agarrados todo el tiempo, el ancla de Jesús, el ancla de nuestro Señor. Jesús tomó un azote con cuerdas y echó fuera del templo a los cambistas y volcó las mesas y exhortó a la gente a que respetara el lugar de adoración a Dios. Juan 2, 13, 15. Echa un vistazo a tu alrededor para que te des cuenta de que la mayoría de las personas siempre está buscando su apariencia. La mayoría de las personas siempre está buscando la mejor pose. La mayoría de las personas sube la mejor foto y si ninguna salió bien, entonces no suben nada. La mayoría de las personas está actuando en base a las emociones de los traumas y complejos que trae adentro. La sanidad interior es fundamental para poder caminar correctamente. No hay nada peor que una madre o un padre que educan y crían desde un corazón lastimado. En los dos extremos, o repiten el patrón de abuso, o yo no les voy a hacer a mis hijos lo que a mí me hicieron y los descuidan totalmente. Y eso también es abuso, porque eso les va a perjudicar. No eduques, no trabajes, no convivas, no sirvas con un corazón dañado. Amplía tu horizonte, alíneate a Dios y permite que tu mente espiritual sea la que domine. ¿Cuántas veces no has hecho cosas que no te convenían porque así lo sentiste? No podemos permitirlo. Recuerda que tú y yo somos seres racionales, no animales. Los animales actúan, reaccionan. Tú y yo tenemos un filtro que se llama raciocinio y tenemos una base que es espiritual. Debemos de accionar en ella. La mayoría de la gente no es lo que espera ser y eso le genera frustración. Pero si en vez de tú y yo frustrarnos nos ponemos delante de Dios, pedimos sanidad interior y seguimos caminando. Y si tú y yo nos convertimos en esa persona que quisiéramos ser de parte de Dios, nos convertimos en esa madre amorosa y cuidadosa que a veces no podemos ser porque los traumas y el mal carácter nos ganan. Es importante, ve a tu iglesia local, pide consejería, pide oración, pide incluso liberación. Hay espíritu de contienda, hay espíritu de rebeldía, hay espíritu de difamación. ¿Qué hay en ti? ¿Quién está imperando? ¿Qué mente te está dirigiendo? Una persona vulnerable no es que sea una persona falsa, sino que una persona vulnerable muchas veces actúa con miedo. Miedo a ser ofendida, miedo a ser criticada y te informo, de todas maneras lo vas a hacer. Si haces porque hiciste y si no haces, ¿cómo es posible que no hagas? Camina con una mente adecuada y alineada al propósito de Dios para que puedas avanzar. Deja a un lado los complejos del pasado, deja a un lado y camina en lo que Dios tiene para ti. Deja de perder. Hay gente que ha perdido el matrimonio por algo que dijo mal. Hay gente que ha perdido amistades por una mala reacción. Hay gente que se ha desligado de su familia o su familia se ha desligado de él por una mala decisión. Gente que ha perdido matrimonio por una mala pasión. ¿Qué mente te está dirigiendo? La mente espiritual está alineada al propósito del Padre. Muchas gracias por habernos acompañado en esta cápsula de minutos evangelísticos. Déjame tus comentarios, déjame tus testimonios. Nos son de edificación a todos. Muchas gracias y hasta la próxima.